Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Sean todos bienvenidos a Tecnología y Negocio, el programa que conecta la innovación con la estrategia. Hoy, en nuestra 24ª edición, tenemos dos tópicos increíbles. Vamos a conectar el mercado tecnológico y la academia. Cuestiones que están redefiniéndose con el avance de la inteligencia artificial en América Latina. Hola, un gusto nuevamente compartir juntos este espacio donde podemos aprender siempre a través de nuevas y distintas miradas que hacen a la tecnología y los negocios en su conjunto, como el emprendedurismo, la comunicación, la educación, el talento, las iniciativas. La evolución en su conjunto van marcando el camino en un ámbito donde hay muchísimo para hacer. Así es, Aníbal, qué interesante el programa de hoy. Vamos derecho al sumario. En la editorial, justamente Aníbal Caro Preso, socio fundador de Soluciones Tecnológicas, nos va a invitar a reflexionar acerca de un tema clave para la sociedad en que vivimos. La comunicación construye, pero la educación transforma. En Voces que Transforman, tenemos el placer de conversar aquí en estudios con Nicolás Smirnov, director de la revista Prensario IT, quien nos dará su visión periodística especializada en tecnología y una mirada clave con experiencia para entender el sector. Y en nuestra sección Actualidad en Acción nos va a acompañar Carlos Tomasino, pionero de la informática argentina, profesor, decano, evaluador académico y líder institucional, que nos va a dar una visión justamente con toda su experiencia hacia dónde va la academia y los planes estudiantiles. Y en Radar de Tendencia vamos a abordar otra articulación interesante como la comunicación, educación y tecnología a través de la historia. Vamos a ver qué tiene que ver Sarmiento con la tecnología, el telégrafo eléctrico y la educación. Vendido Tecnología y Negocios, vamos de lleno al editorial. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Decimos que la comunicación construye, la educación transforma. Porque en un mundo donde la tecnología redefine cada día la manera en que trabajamos, nos comunicamos y hacemos negocios, Argentina tiene referentes que han sabido leer el presente y anticipar el futuro. Hoy nos acompañan dos voces que representan esa mirada estratégica y visionaria. Por un lado, Nicolás Smirnov, desde su visión de las ciencias sociales y el periodismo, y Carlos Tomasino, una leyenda viviente de la informática de la Argentina y de toda la región. Nicolás, director de Editorial Prensario, es un testigo privilegiado de la evolución de los medios especializados en tecnología y negocios. Desde su rol ha impulsado la difusión de tendencias, ha conectado empresas y ha dado, por así decirlo, la visibilidad a los protagonistas de la innovación regional. Su mirada nos invita a pensar cómo la comunicación y el periodismo especializado no solo informan, sino que también construyen ecosistemas y generan oportunidades. Por otro lado, Carlos Tomasino es un pionero de la informática argentina, profesor, decano,
evaluador académico y líder institucional. Ha sido y es parte de cada etapa del desarrollo tecnológico en nuestro país. Su experiencia nos recuerda que detrás de cada avance hay personas que forman, que inspiran y sostienen la calidad de la educación y de la investigación. Con él, la conversación se abre hacia el futuro. ¿Cómo preparar a las nuevas generaciones para un mundo dominado por la inteligencia artificial y la transformación digital? Esa va a ser una gran pregunta. Por otra parte, lo interesante de todo esto es que, aunque ambos provienen de ámbitos distintos, uno desde la comunicación y otro desde la academia y la gestión tecnológica, ambos comparten un mismo propósito: fortalecer el ecosistema tecnológico digital argentino y proyectarlo hacia la región y el mundo. Smirnov aporta la narrativa y la visibilidad. Tomasino, la formación y la estrategia. Juntos nos ayudan a entender que el futuro no se construye solo con innovación, sino también con cultura, con educación, con talento y con comunicación efectiva. No dudamos que el periodismo especializado conecta oportunidades y la academia asegura calidad. En Tecnología y Negocios creemos que estas miradas complementarias son esenciales para que la Argentina no solo consuma tecnología, sino que también la produzca, la exporte y la lidere. Hoy con Nicolás y con Carlos abrimos un diálogo que nos invita a pensar en grande, a mirar más allá de lo inmediato y a construir un futuro digital con identidad propia. Hoy más que nunca, Argentina tiene la oportunidad de transformar su talento en liderazgo regional. Pero para lograrlo necesitamos construir confianza, visibilidad y calidad. La comunicación abre puertas, la educación forma a quienes la cruzan y la visión estratégica nos marca el camino. Esa es la invitación de este programa, pensar juntos cómo convertir la tecnología en un motor de orgullo nacional y en una plataforma de futuro. Porque al final, la verdadera transformación no depende únicamente de las herramientas, sino de la capacidad de integrarlas en nuestra cultura y en nuestra manera de hacer negocios. La comunicación especializada abre caminos, la educación asegura que esos caminos se recorren con calidad y la visión estratégica nos permite avanzar con confianza. Argentina tiene talento, creatividad y resiliencia. Lo que necesitamos es articular esas fuerzas para que la tecnología sea no solo un recurso, sino un símbolo de orgullo nacional. Ese es el desafío y también la oportunidad que nos convoca hoy. El futuro tecnológico argentino se escribe con educación, con comunicación y con visión estratégica. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos en el único programa del dial de la televisión argentina dedicado justamente a la tecnología empresarial. ¿Por dónde? Por AM 1190 Radio Perfil y por el canal de Engage Business Solution en YouTube. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, luego del espacio publicitario continuamos en Tecnología y Negocios. Ahora es el turno de Voces que Transforman, donde los protagonistas comparten justamente sus ideas, su visión, su perspectiva acerca de los procesos de innovación tecnológica. Hoy tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios a Nicolás Smirnov, periodista especializado en la industria tecnológica y director de la revista Prensario TI. Uno de los pioneros también en transformar la industria periodística tecnológica en Argentina. Bienvenido, Nicolás, un placer estar con nosotros. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Hola, Nico. Hola, gran Aníbal. Así que, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar acá realmente. Un placer que estés con nosotros. Para mí más. Un placer, un placer. Nicolás, desde tu rol, justamente cubriendo toda la industria IT en América Latina, sabemos que viajas desde hace muchos años. ¿Cómo ves el momento que está atravesando el mercado tecnológico en la región? Y quiero saber si estamos en una etapa de expansión, una etapa de meseta, o se está consolidando cierta madurez del mercado tecnológico. Esas preguntas tan abiertas para meter todo. Bueno, yo por mi actividad empresario tenemos distintas unidades de negocio y unas son de América Latina concreta y otras vamos a Europa y Asia y a otros continentes. Entonces, creo que es interesante ver la comparación de lo que vive América Latina con lo que vive los mercados centrales, ¿no? Vos decías, es expansión, en realidad es un poco de todo en este momento, porque hay como 2, 3 procesos que se están dando al mismo tiempo. Uno fue que todavía parece que fue hace mucho, pero la pandemia no fue hace tanto y eso generó un cambio total en todo el mundo. No hacíamos videollamadas, ahora hacemos todo el tiempo videollamadas. Uno iba a la calle todo el tiempo. Empresario, lo que nos transformó la pandemia, terrible, y ese proceso sigue, ¿no? Y cambió no solo a las empresas en el día a día, sino también toda una serie de... porque por un lado decimos, es un momento de expansión total, porque bueno, llega la inteligencia artificial después del fenómeno cloud. Si uno pregunta en América Latina, a nivel de infraestructura, el 2026 sería el año de la llegada de la inteligencia artificial a los data centers que nutren de servicios a todas las empresas. Es un cambio visceral, ya se dio en los mercados centrales, así que se espera que venga en América Latina desde fines del 2025 y ahora, ¿y qué significa eso? Que los data centers van a tener el doble de espacio, antes dedicado solo a cloud, ahora inteligencia artificial pasa de 8 gigas que tiene el rack en promedio por cloud a 50 y más en inteligencia artificial. Eso implica cambios de todo tipo en las estructuras y después empiezan a haber empresas nuevas. Uno, cuando habla de los hiperescala, son 3 o 4 los más grandes. Se pueden mencionar los típicos, ¿no? AWS, Google, Microsoft. Después los grandes como SAP, Oracle o IBM, que tienen sus propias cloud y se los llama proveedores de cloud. Pero después ahora empiezan a haber iFactories, que son empresas que generan los neoclouds, y esos son todas empresas nuevas, chicas, casi startups, que pasan a liderar como los grandes. O sea que esa famosa revolución de Microsoft en su momento, donde desde un garage se podía conquistar el mundo, bueno, se está dando un poco ahora de que empresas chicas están tomando mucha relevancia. Prensario está en dos, o por lo menos yo estoy en 2 grandes rubros. Uno es el de tecnología y otro es el de media, ¿no? Que antes era televisión y ahora es plataformas. Y bueno, lo que está pasando en los mercados centrales es que se les agotaron las ideas y necesitan de los países, no digo tercer mundo, sino en desarrollo, periféricos, para darles ideas, para darles gente nueva. Y está la evolución también de la economía tradicional a la economía de YouTube, o sea, se pasa la televisión a YouTube y esos son creadores distintos. Entonces son todos procesos que se están dando, pero uno dice, ¿eso es expansión? ¿Eso es consolidación? No, en realidad son varios procesos que se dan porque mientras uno se expande y tiene todas estas cosas nuevas para hacer, por otro lado los presupuestos de marketing, las inversiones de publicidad y todo, en general hay una gran restricción porque es como que con la pandemia se terminaron muchas burbujas,
¿no? O sea, o la idea de que era negocio hacer una fiesta para 3.000 personas, 5.000 personas e invertirse todo, y ahora todo es más focalizado, todo es medido. Al empaparse todo de lo digital, se dan cuenta que de golpe un programa como este dedicado a tecnología va a tener gente que quiera interesarse en tecnología, y de golpe es más útil que ir a un diario y gastarse el presupuesto de un año en cosas más. Todos esos son procesos al mismo tiempo. Hay un gran desconcierto en general de a dónde van. Uno va y habla con las empresas grandes y en el fondo ven el proceso seguir. Así que, bueno, América Latina dentro de eso, bueno, es una fuente de oportunidades y fuente de desarrollo. Qué interesante visión, y me gusta cómo respondés periodísticamente con datos y demás. Y nombraste 2 veces el tema pandemia, ¿no? Sí. Me acuerdo un libro de Alvin Toffler que decía: el shock del futuro llegó. Es como que la pandemia nos obligó a todos a digitalizarnos, a los seres humanos, a hacer Zoom, a enseñar las clases, y encima a las empresas adoptar, acelerar la adopción de diferentes tecnologías. Dale. Y me gustó casualmente cuando dijiste lo del garage, porque Sí. figurativamente antes se podía arrancar, digamos, con un garage. Resulta que ahora vamos a necesitar playas de estacionamiento con todos los recursos que se necesitan para la IA, ¿no? Totalmente, totalmente. Están un montón de lugares así. Y ahí va mi segunda pregunta. ¿Vos cómo ves a las empresas de la región, que ya muchos hablan a nivel discursivo de la IA y todos se quieren subir a la tendencia de la IA, pero vos cómo ves de forma estratégica la adopción en esta etapa, si querés, medianamente temprana de las empresas? ¿Es más experimental o hay procesos que sí realmente se está aplicando bien la inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves vos, Nico? Como siempre, hay de todo, ¿no? En general la inteligencia artificial es como lo que vino con los celulares. Siempre antes la tecnología iba de los gurúes a las empresas y de las empresas a los usuarios. Ahora es al revés, se democratizó tanto la tecnología que va directamente, en realidad mucho de lo que hay hoy en día va de los usuarios a las empresas, y los CEOs, los CISOs tienen que ir y decir, bueno, esperen, no hagan desastre, porque por ejemplo a nivel seguridad hay un gran desafío, porque la gente trae sus propias herramientas porque las prefiere a las corporativas. Claro. Entonces hay una combinación. ¿Cómo está América Latina? ¿Cómo están las empresas latinoamericanas en eso? Bueno, son muy creativas, tienen un nivel... Están acostumbrados, lo que hablábamos un poco antes del programa, ¿no? Claro. Que todos nosotros estamos acostumbrados a cambios socioeconómicos, a cantidad de cosas que pueden pasar, y eso a toda América Latina, a Argentina en particular, yo diría que Argentina como pocas, tiene un nivel de improvisación, un nivel de adaptación, un nivel de creatividad que en el mundo vale oro. Y eso permite, lo que les decía antes, de que no solo pasa en lo que les contaba en televisión, que hoy en día se buscan ideas en los mercados. India, por ejemplo, con todo lo de software y desarrollo, China con su potencia, los mercados que antes eran periféricos, ahora aportan se ven como muy acartonados, muy almidonados los mercados centrales, y es una fuente de oportunidades total. El caso Uruguay, tiene muy buen desarrollo de software, sí. Es siempre un país chico, y se acaban las limitaciones físicas, recordemos, son una de las primeras cosas que caen con la pandemia. Exacto. Así que hay, yo diría, una enorme oportunidad en las empresas. Después hay que ir, que se las cuento después, seguir el manual correcto, ¿no? Para dónde ir, que es no dejarse ir por las estrellitas de colores, las burbujas, sino ir por ejemplo, si uno tiene un mercado, tiene unos clientes, es ver qué esos clientes necesitan y trabajar concretamente para que eso, creo que Engage lo hace bastante bien, de ir y ver las necesidades de los clientes y trabajar en eso. O sea, no ser muy objetivo, tener objetivos medidos y saber a dónde se apunta. O sea, los basics de cualquiera en el viejo mundo siguen aplicando ahora. Recordamos que estamos hablando con Nicolás Smirnov, periodista especializado en la industria de IT, director de la revista Prensario IT, que ya no es revista, es un medio de comunicación muy grande, internacional, y uno de los medios más reconocidos en toda América Latina, que está llegando también a otros continentes, en la información sobre tecnología. Nico, en los últimos años vimos el crecimiento muy fuerte del ecosistema digital, cloud, ciberseguridad, datos, automatización, como estábamos hablando hoy también fuera del programa.
Y aquí la pregunta, ¿qué áreas tecnológicas crees que van a liderar la inversión en tecnología en los próximos 3 a 5 años aproximadamente? Mirá, es difícil con todo lo que hay, pero yo lo que diría es las que todos los rubros que hoy se escuchan, ¿no? Ciberseguridad es fundamental, automatización de procesos, todo lo que combina la tecnología hoy. El cloud y la IA tienen dos elementos, son como la evolución que ha tenido la digitalización, y ambos tienen que estar en todo y estar en nada al mismo tiempo. Claro. No es que, si bien al principio sí había o hay soluciones cloud frente a las on-premise, y la diferencia es que está un poco en todo. De hecho, uno abre el buscador y lo que antes era un buscador a la tradicional, que era lo que hacía era buscaba las fuentes de algo y las mostraba, ahora directamente la IA procesa y te entrega. O sea que la IA está a cada elemento, los chicos, todos se acostumbran a usarlos. Entonces, si me preguntan cuáles son los rubros que más van a funcionar, en realidad los que unan todo en objetivos concretos y satisfagan las necesidades concretas que tenga determinado mercado. Siempre me gusta mencionarlo, el caso de WhatsApp fue una transformación absoluta de nuestro día a día. Uber fue Amazon, los que lograron hacer cosas con tecnología pero sobre todo no es que volaron al futuro, no, se dieron cuenta de una necesidad concreta que había y la resolvieron a gran escala. Obviamente no podemos inventar cosas así todo el tiempo, pero sí cada uno en su marco de acción, si sigue el manual de ver cuáles son sus clientes, qué necesitan sus clientes, darle soluciones concretas, no apartarse de eso, y use todo lo que tiene alrededor para poderlo dar y superar las barreras que antes eran físicas. Por ejemplo, antes la limitación es que no tenía fuerza para llegar más lejos. Bueno, ahora lo puede hacer. Antes la limitación era que no había comunicación fluida si no se veían las caras. Bueno, ahora se puede, o sea, todo hay barreras, o sea que la limitación es, obvio, el capital que uno tenga para invertir, pero con ingenio hoy en día, obvio que no se construyen ciudades con ingenio, pero sí se resuelven buena parte de los problemas como para que alguien esté cada vez mejor y pueda darle para adelante. Qué bueno, qué bueno. Otra de las inquietudes es que muchas multinacionales tecnológicas están mirando cada vez más a América Latina como un mercado también o como un hub de talento, ¿no? Y ahí, ¿qué oportunidades reales ves que para la región que tengan mayor protagonismo en la economía digital global? O cómo ves el posicionamiento de Argentina, por sobre todo también, ¿no? Sí, en realidad para América Latina y Argentina aplica lo mismo. Un poco lo que decíamos antes de que buscan frescura, sí, buscan más allá de costos más bajos en los países periféricos, pero realmente lo que buscan es talento, capacidad de improvisación, capacidad de adaptación. Lo que hablábamos antes de la charla, uno va a las empresas del mundo y en los lugares más exóticos aparece un argentino. De golpe estoy hablando en Francia, hablando con una empresa alemana, y de la nada habla, vos sos argentino. ¿Sí? Bueno, o sea, pero también hay colombianos, también hay mexicanos. O sea, los latinoamericanos tienen gran capacidad parece adaptación, pero es de evolución ante situaciones cambiantes, y eso es una gran oportunidad. ¿Dónde podemos competir mejor? Obviamente en lo intangible, ¿no? Porque decíamos, un país grande hace con 50 empleados lo que nosotros, los latinoamericanos, hacemos con 3. Exacto. Bueno, en lo que es software, en lo que es servicios, porque justamente, aunque no parezca, hoy justo hablaban mis hijos de una universidad que iban y se tenían que tomar el subte a la salida. Esto es un muy buen ejemplo. Y había un montón de gente que tomaba la salida al subte inmediata, pegada a la puerta de salida a la facultad, y había media hora hasta que pasaban el molinete. Y mi hija menor, mi hijo mayor le dice, no, pava, pero cruzate la calle, te vas a la otra y nunca hay nadie ahí. Bueno, ahí ven, solo con creatividad, solo con darse cuenta. También siempre lo vi con los taxis, cuando antes tomábamos taxis, sí, claro. Los taxis estaban todos juntos haciendo cola en las avenidas y por las calles de alrededor, y sobre todo las calles que salían del bullicio, nunca había taxis. Y la gente de golpe, había hasta 2 o 3 personas esperando. Hay que darse cuenta de esas desconexiones
entre oferta y demanda y aprovecharlas. Y eso en realidad no se necesita presupuesto, sino es ingenio, y América Latina está muy, muy bien preparada para eso. Sí, de salir del lado cómodo, exactamente. Darse cuenta de, bueno, un poco por donde siempre en televisión eso me sirve. Hay una tendencia que dice, cuando todos van por un lado, hay que ir por el otro. Exacto. ¿No? Pero es darse cuenta de las necesidades que hay, que en general están al alcance de la mano, y cuando uno las dice se sorprenden. La Totalmente. gente, hasta el más grande ejecutivo de una multinacional, se sorprende que le salgan con una teoría, otra cosa. Digo esto. Otra mirada, claro. Por ejemplo, ¿cuál es la forma de transformar una empresa? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba? En realidad, obvio, la más potente, pero la más traumática es ir de arriba a imponer cosas para las de abajo. La más simple y la más natural, que los de América Latina lo hacemos bien, es empezar a meter casos de éxito chiquitos en pequeñas unidades, y cuando corre la voz adentro de que tal unidad funcionó bien, lo van corriendo las otras unidades. Exacto. Eso con poco, y empiezan a... Es otro ejemplo de cómo con ingenio y sabiendo cómo ir, se logran las cosas. Para llegar al volumen grande hay que acumular volúmenes chiquitos. Totalmente. Son reglas de oro. Exacto, siempre. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y en relación a esta mirada que vos conocés y dijiste, la creatividad del talento argentino, del sector tecnológico en particular y de sus CEOs, ¿cuál dirías que tienen como desafíos pendientes y que van a enfrentar las empresas en la región en función a esta industria, Nico? Yo en realidad veo lo de siempre, que hay un discurso cuando uno va a los vendors tecnológicos y todo, y uno escucha que se hablan las famosas burbujas sucesivas, y después los usuarios tienen como otra realidad, o sea, lo famoso de que el carpintero no usa madera y ese tipo de claro. cosas, bueno, se da mucho. Uno habla con los CEOs, con los CISOs, y es como que siempre hay un gap grande entre las cosas que se dicen y las que ellos aplican. Entonces, si me preguntan cuál es el gran desafío, es unir ese gap que hay entre todo lo que anda dando vueltas encima al día a día de la gente. Yo, por ejemplo, cuando quiero acordarme de algo, quiero hacer una agenda, aunque les parezca, agarro un papel afuera, pongo los papeles y los pego ahí, porque es mi forma más de acordarme, y después lo voy cliqueando. O sea, y eso que tengo distintos recursos como para hacerlo. Así hay muchísima gente. Entonces, pero sobre todo es saber la diferencia de vuelta, lo que genera objetivos concretos de negocio, logros de productividad, de lograr lo que antes hacía de una forma, ahora se hace de otra, y se ahorra tanto dinero, o se hace mejor, o abre tales oportunidades. Los grandes desafíos son esos. Es la IA, por ejemplo, decían, la versión casera, el chat, frente a versiones profesionales. Bueno, lograr que las versiones profesionales se justifiquen, lograr que una inversión en un software lleve al día a día, y que uno diga, gracias a ese software, antes facturábamos tanto, ahora, o sea, no volar, o sea, en realidad bajar a tierra y lograr decir que la tecnología cambia el día a día, como lo cambió Uber, como lo cambió el WhatsApp. O sea, ese sería, a mi modo de ver, el desafío, uniendo todo. O sea, no es que hay hoy en día realmente se concentra y se procesa todo en la famosa automatización de procesos. Bueno, todo va encadenado por ahí. Comenzar a medir eficiencia, tener indicadores de efectividad realmente. Para ir cerrando, Nico, que nos quedaríamos hablando todo el tiempo. Sí, pero se vuela el tiempo. Contigo, sí. Porque cada vez que nos juntamos hablamos muchísimo, por suerte, ¿no? Si proyectamos los próximos 5 años, a ver, vamos a hablar del futuro. ¿Qué transformación tecnológica estás pensando que podría suceder, que podría impactar más fuerte en las empresas y en la forma que hacemos negocios? Más allá de que todos decimos, IA, pero me parece que no todo es IA. Un poco lo que decía recién, las nuevas tecnologías abren nuevos mundos, esos nuevos mundos abren nuevas oportunidades, nuevos usos. Esas costumbres que decíamos que ahora cambiaron con esos casos grandes que mencionamos. El WhatsApp, o sea, para mí es el invento que más efecto nos ha generado a todos, nos permite estar conectados con un montón de gente todo el tiempo y así. Bueno, yo creo que lo que se viene es que va a haber nuevas cosas como esas, sorprendentes en los próximos años, y eso va a generar oportunidades, que es insisto, la combinación, la integración de lo que tenemos ahora. Todo lo que viene ya se conoce. O sea, no es que a uno hablan de la información cuántica, lo cuántico como el paso que sigue a la IA, pero esos son un poco, no quiero tirar abajo y no soy quien para decir nada, pero son esas promesas que se hacen para
para vender eventos, para vender charlas. En lo concreto, lo que viene ya está entre nosotros. El desafío es aplicarlo a objetivos concretos de negocio, de productividad, eficiencia, valor humano. Eso es lo que se viene, que mucha gente se va a dedicar a eso y va a ser la gran diferencia. Hay que darse cuenta, mirar para los costados sobre todo y encontrar esos, decíamos, agujeros que hay por todos lados en empresas grandes y quien los capitalice las oportunidades es saber usar a mano para traerlo al día a día. Formar personas, especializar en el uso, exactamente. Especializar en el uso, capacitar gente práctica que no huele, sino que al revés baje a tierra a procesos concretos. Claro, la creatividad tiene que estar dirigida a generar mejoras al día a día. Eso sería, en mi humilde opinión, no digo que sea lo decisivo, pero a mejorar el día a día como lo mejoraron esos ejemplos que dije. Coincidimos plenamente, Nicolás. Un placer enorme haberte tenido acá. Gracias. Que no falta la oportunidad, que te vamos a estar llamando nuevamente. Un placer hablar, siempre ustedes son grandes amigos y la verdad que siempre, cada vez que hablamos nos pasamos hablando, así que bueno, acá es siempre un poco a la carrera, pero un gustazo poder intercambiar ideas. Muchísimas gracias, Nico. Nicolás. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Quédate más en tecnología y negocios porque ya seguimos con Carlos Tomasino, pionero de la informática en Argentina. Ya volvemos. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En tecnología y negocios. Por Radio Perfil. AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Bien, continuamos en el ciclo donde la estrategia se conecta con la innovación. Estoy hablando de tecnología y negocios en su 24ª edición. Ahora es el turno de Actualidad en Acción. Tenemos el placer justamente de contar con un pionero de la informática argentina, en primera persona. Ellos se denominan los dinosaurios y nos van a contar la historia viviente de la tecnología del país. Hoy nos acompaña Carlos Tomasino, un maestro con mayúscula de la informática, quien tiene un frondoso currículum habiendo y estando desempeñando distintas responsabilidades. En lo académico se desempeñó como profesor, como director, en la gestión de distintas organizaciones, ha realizado como en CPCI, en CAS, entre otros, siendo inclusive presidente honorario del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas. En la profesión como gerente de sistemas en Siemens, en el Registro Nacional de las Personas, en Pirelli, etcétera, etcétera. Un frondoso currículum, como dijimos, pero también como periodista tecnológico y un muy extensa y larga trayectoria que nos alcanza, o mejor dicho, no nos va a alcanzar el programa para poder nombrarlo. Así que vamos directamente a saludarlo y a entrar a la primera pregunta. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerte en nuestro programa. El gusto es mío, Aníbal, te agradezco mucho. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, por favor. Carlos, comenzaste tu carrera informática allá por los años 60 y has sido el protagonista real de la evolución tecnológica de la Argentina y en el mundo. La pregunta sería, ¿cuál consideras que fue el momento clave en el desarrollo de la informática nacional? ¿Y cómo lo viste en primera persona? Pues sabés, Aníbal, que la tecnología informática se fue desarrollando en forma ondulada, en forma de olas, como digo yo. Ajá.
Y la única ventaja que yo pude haber tenido respecto de otros ha sido que pude surfear las olas y no bucearlas, porque de pronto las olas fueron cada vez más continuas y cada vez más seguidas. Por ejemplo, yo empecé con los mainframe, que eran las máquinas grandotas que necesitaban 40, 50 metros cuadrados, aire acondicionado y piso sobrelevado para funcionar. Exacto. Con pocos bytes de memoria. Y en los años 80 apareció la PC, y ese fue un hito, algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? La PC que cambió la idea de la informática para la administración de negocios, para la informática disciplinar. Y después en los 90 o 90 y tantos, a mitad de los 90, apareció Internet. Internet fue un gran cambio. Ese sí fue realmente un gran cambio. Y después, ya en este siglo, estuvo seguramente el Wi-Fi, la aparición de lo inalámbrico fue una contribución muy importante, y la miniaturización de los equipos y demás. Y hace poco tiempo, ya lo sabes muy bien, la aparición de la inteligencia artificial ha cambiado nuestras vidas. Así que por lo menos han sido 4 o 5, y si no un poco más, olas sucesivas que han llevado adelante en nuestra vida tecnológica. Sí, una clara síntesis de esa evolución, realmente, Carlos. Y si vamos al aspecto de la educación y la formación del talento, como profesor titular, consulto en la Universidad Tecnológica Nacional y ex decano de la Universidad de Belgrano, seguramente muchos otros títulos más también, ¿no? Donde has formado generaciones de profesionales. ¿Qué cambios crees que pueden ser necesarios hoy en la educación informática para preparar a los jóvenes frente a la inteligencia artificial, la automatización, todos estos avances que tenemos frente a nuestras narices, ¿no? Mirá vos, en la aparición de Internet, por ejemplo, se produjeron cambios paradigmáticos muy grandes. Entre ellos, la educación a distancia, el trabajo en el hogar o teletrabajo y el comercio electrónico. Fueron los 3 paradigmas básicos de la aparición de Internet en la mitad de los 90. Y esto recién se consolidó hace pocos años. En pandemia nos dimos cuenta que eso estaba vigente. Antes no se había percatado todo el resto de nuestra humanidad, los que no nos dedicábamos a lo tecnológico. Así que con la aparición de la inteligencia artificial, yo especulo con que ahí van a aparecer cambios paradigmáticos muy importantes que todavía no están definidos, pero desde ya te los puedo anticipar. Uno va a ser la educación inteligente, el otro va a ser el trabajo inteligente, seguramente el comercio inteligente también. Y también paradigmas muy fuertes de la inteligencia artificial, porque ya se ven que son como núcleos especiales, la salud inteligente y las finanzas, para llamarlo, o la banca inteligente, porque hay movimientos que son propios y que van a tener su propia cápsula, producto de la interacción hombre-máquina que se produce con esta nueva visión que nos trae la IA a nuestras vidas. A pesar de que yo tengo algunas diferencias, que a veces, yo digo a veces que la inteligencia artificial todavía no es inteligencia. Pero esto es solamente memoria y criterio estadístico. Pero le falta el tercer elemento de la inteligencia, que es la imaginación, que por ahora, o los conceptos de creatividad o innovación que da la imaginación, cómo imaginar las cosas nuevas. Y en esto vos le haces una pregunta hoy a la IA, y la IA te dice: eso no lo puedo responder, porque lo creativo no te lo puede responder, porque no tiene ese don hoy. Pero dentro de 20 años no te lo puedo asegurar. Carlos, o lo que es peor, a veces alucina. O sea, a veces no solo te dice que no te lo puede responder, sino que alucina. Bien. Sí, eso seguramente. Recordamos que estamos hablando con Carlos Tomasino, un gran referente y pionero de la industria informática de nuestro país y la región. Carlos, en su momento presidiste la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y en función a esto y tu perspectiva y tu visión y tu experiencia del mercado, ¿qué oportunidades ves para que Argentina se posicione como referente en este tipo de soluciones
digitales y dentro del comercio electrónico, ¿no? Yo realmente creo que el comercio electrónico, como te dije, cuando hablé hace un ratito de comercio electrónico, en realidad estoy planteando que habrá un marketing inteligente, en realidad, una forma de interacción que de alguna manera la IA nos va a permitir poder acceder a las cosas apenas se puede enterar de que nosotros nos han interesado en el pasado. Esto ya empieza a ocurrir, ya claro, pero esto va a ser más vigente porque seguramente aprenderás el equipo y te dirá, no necesitas hoy comprar lo mismo té que compraste hace 2 meses, calculando los tiempos en los cuales uno consume y demás y teniendo esa base estadística. Esto realmente parece ciencia ficción, pero es la realidad. Entonces el comercio va a tener una evolución muy fuerte en lo interactivo y tecnológico y creo que perfectamente podemos decir que habrá muchos cambios todavía. Lo que sí es cierto, y esto, sabes que en la Argentina tenemos a veces el tema de que decimos cierran los comercios porque no se vende o no hay consumo. Sí. No, el consumo es de base tecnológica fuertemente. Habría que medir cómo se consume hoy tecnológicamente. Correcto, y más con las plataformas extranjeras, ¿no? Estoy pensando en las chinas y en las norteamericanas que ya a veces compiten hasta con cierta informalidad o tipo de compra informal que se hacía acá en Argentina. Carlos, coincido. Sí. Con tu visión, sin entrar en una discusión ideológica, ¿no? Pero ¿qué impacto ves en relación a la tecnología y a la brecha social? Siempre se dijo que Internet iba a cortar las brechas, ¿no? Y las clases sociales, y no, ese proceso no lo hemos visto. ¿Vos cómo ves que con tu experiencia la tecnología puede contribuir justamente, y la inteligencia artificial en particular, a reducir esa brecha, ¿no? Y en torno a la educación, que vos sos un gran referente en el campo de la educación. El tema probablemente sea que la educación todavía debe ser un poco más incisiva en los niveles inferiores. En la secundaria desde ya, pero también en los niveles primarios, porque evidentemente la única forma que vamos a tener de poder acceder es que la mayor parte de la población pueda acceder a las tecnologías. Y esto quizás sea factible con estas ideas de que en un futuro habrá plataformas que puedan disponerse, qué sé yo, en zonas patagónicas por los temas de energía y demás. Ahí me parece que existiría una posibilidad como para poder contribuir a este progreso educativo que necesitamos sí o sí. No podríamos quedarnos. Vos fijate que cualquier país o de el extremo norte de Europa o bien el lejano oeste de Asia tienen progresos muy significativos, y esto es lo que llama la atención. ¿Por qué Noruega o Suecia o Finlandia podrían, o Singapur o los países de esa zona, y por qué nosotros no? Si nosotros estamos por lo menos en condiciones mentales y alimentarias en principio para poder parecernos a ello. Creo que habría que insistir en que la tecnología tiene de la mano con las posibilidades que dan las regiones también. Muy bueno, muy bueno. Claro, claro. Carlos, para ir cerrando acá en esta primer entrevista que te hacemos, porque vendrán algunas cuantas más, así que ya te estamos comprometiendo, Carlos. Bueno, te contaré algunas anécdotas. Entonces, bueno, precisamente, me gustaría, porque a mí me contaron que por ahí hay una anécdota maravillosa que tuviste con un líder de una empresa tecnológica, de e-commerce, mejor dicho, no tan tecnológica, sino que está más dedicada al e-commerce, ¿no? ¿Nos podés contar algo? Cómo no, rápido. Vos sabés que estábamos en los inicios de la Cámara de Comercio Electrónico, era el año 97 aproximadamente. Ajá. Y de pronto en esas charlas que teníamos se veían algunos que se interesaban por qué era el comercio electrónico. Viene alguien, muchacho joven de 20 y tantos años, muy decidido en realidad, provenía de las ciencias económicas, y plantea el hecho de que estaba pensando en cómo construir un supermercado
un supermercado a través de una página web. En ese momento los llamamos los punto docs, no sé si te acordás. Sí, claro. Entonces, ¿y cómo es eso? Porque en ese momento solamente se vendían libros, como vendía Amazon, o habían empallado los CD-ROM, que eran los disquitos chiquitos que se albergaban música en reemplazo de los discos de acetato. Sí. Y eso se utiliza, digo, dice, y exactamente dijo, desde jabones de tocador hasta autos. Digo, bueno, qué buena idea, dijimos, nos miramos con quienes estaban ahí y le digo, ¿y qué necesitas? Estoy buscando fondos Ángel y necesitas mucho. Y sí, me dijo una cifra en ese momento muy alta, de millones de verdes, ¿no? Y entonces le digo, pero eso es demasiado, para una página web no se necesita. Dice, pero yo tengo una idea que es la base logística. Yo quiero entregar en 24 o 48 horas en todo el país. Entonces tengo que tener los centros de distribución bien coordinados y demás. Y en el fondo yo supongo que nos debemos haber mirado y nos dijimos, esto está muy difícil. Digo, mirá, acá en Buenos Aires, en Argentina, no vas a encontrar dinero. Tendrías que ir afuera. Sí, yo voy a viajar el mes que viene a Estados Unidos, pero no quería dejar de pasar por la Cámara porque me imaginé que a lo mejor podían haber reunido ese dinero. Así que dije, bueno, lo siento mucho, y qué buena idea, le dije, bueno, y se fue, y dije, no, es imposible. Y lo dejamos ir. Yo siempre le digo a los chicos cuando les hablo en la universidad, nos debimos haber agarrado de sus pantalones. Haber invertido $1 en acciones en ese momento. Él era Marcos Alperín. Era Marcos que un visionario. Yo supongo que si él escucha esta anécdota se acordará de ese momento, porque realmente fue así, y realmente cada vez que después nos vimos a lo largo, muy pocas veces, a lo largo de la vida, se sonrió pero no me dijo nada, y yo tampoco le dije nada. ¿Qué le podía decir? Él ya era, 4 años después, era un hombre muy reconocido por su gran idea. Sí, muchas veces lamentablemente por las cuestiones que nos ocurren, ¿no? Vemos que llega el tren, para un instante y no lo tomamos, pero bueno, nos pasa a todos. Así es, Carlos. Es lo que yo digo, exactamente. Carlos, realmente un gusto enorme conversar contigo. Te agradecemos mucho este momento. Y creo que en la próxima te vamos a acompañar a que estés en nuestros estudios en forma presencial. Cómo no, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo a veces le decía a Andrés, a veces soy medio reacio a moverme pasado mañana cumplo 55 en hexadecimal. Para la gente que no es del 55 son 85. 85, sí, qué bien. En hexadecimal son 55. Entonces por eso digo, voy a cumplir 55, estoy bárbaro. Ojalá que lleguemos nosotros a tener 85 de la juventud que tenés vos. Así que mirá, te envidiamos. No es juventud. Voy a decir lo último de la informática y lo vas a entender vos probablemente y otros que vengan del mismo palo también. El software me anda un Python 4.1, pero el hardware es una barra 360-20 con problemas de input-output. ¿Con DOS-BC o con MBS? Así es. Un placer, Carlos, tenerte en Tecnología y Negocios. Gracias, Andrés, gracias, Aníbal. Un abrazo grande, un abrazo muy grande. Gracias a vos. Adiós, gracias a ustedes. Nos podés escuchar en AM 1190, bajate el app de Radio Perfil en el App Store o en el Play Store para escucharnos justamente los miércoles de 19 a 20 horas por el dial y también vernos por el canal de YouTube de Engage Business Solution. Ya volvemos con más Tecnología y Negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.
Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En Tecnología y Negocios por Radio Perfil, AM 1190. Bien, continuamos en Tecnología y Negocios, el programa que conecta la innovación y la estrategia tecnológica. Y ahora en nuestro radar de tendencias, Ariel Gurmandi nos abordará otra articulación sobre lo que es la educación, la comunicación y la tecnología a través de la historia. En este caso, Sarmiento, tecnología y el telégrafo eléctrico. Así es, todos hablamos de la tendencia de la inteligencia artificial y justamente las nuevas tecnologías, pero pocos saben que Sarmiento, además de ser el padre del aula, lo que nos enseñaron en primaria, él fue un innovador tecnológico. Justamente, además de traer todo el sistema educativo, la capacitación docente, la escuela pública, justamente, trajo una innovación tecnológica que fue el telégrafo eléctrico, para gobernar en tiempo real. A medida que avanzaba el ferrocarril, avanzaba el tendido del telégrafo eléctrico para conectar toda Argentina. Si bien el gobierno anterior de Mitre tenía un poco más de 60 kilómetros de tendido del telégrafo eléctrico, Sarmiento lo conectó en más de 2.000 kilómetros de tendido eléctrico, justamente conectando toda Argentina. Este fue un clave para la red que luego sería o imitaba la red telefónica, que luego sería o imita justamente la conexión de Internet. O sea que el concepto en red que nosotros asimilamos o hacemos analogía a la red de Internet ya venía del siglo XIX, con el tendido del telégrafo eléctrico, ¿no? Y Sarmiento fue un innovador por varios temas, además que le tocó luchar con la fiebre amarilla y demás. Fue un momento clave donde Argentina se definía para ser civilización o barbarie. Y él tenía una obsesión con el hilo. El hilo no solo era para transmitir la civilización argentina, sino para proponer justamente la propiedad privada de los campos con el tendido del alambre de púa y para conectar a Argentina. Así que en un momento donde hablamos de Internet, hoy vale la pena en este programa recordar al padre del aula como el gran tecnólogo educativo de Argentina. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Hicimos esta 24ª edición de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción general. Aníbal Caropreso en editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. Operación técnica, Mario Vázquez. Operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos como siempre el próximo miércoles a las 19 horas por AM 1190 Radio Perfil. Y también todos los jueves a partir de las 20 horas con nuestra emisión vía streaming por el canal de YouTube Engage Business Solution. Que tengan una excelente semana tecnológica. Y ya en este tercer mes del año 2026... seguiremos con más invitados de gran porte para que todos sigamos aprendiendo en cuanto a tecnología y negocios. Hasta la semana que viene. Tecnología y Negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190.